La República Dominicana es una economía pequeña y abierta. Eso significa que lo que sucede a nivel internacional le impacta y le impacta mucho. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que es una economía gigantesca, la economía más grande del mundo, ella influye sobre los mercados internacionales. En el caso de la República Dominicana, una economía pequeña, pues recibe una gran cantidad de influencia de diferentes países de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a tomar el programa en el día de hoy para tocar algunos puntos de lo que sucede en la economía internacional, en los mercados internacionales, y ver qué efecto tiene sobre la República Dominicana y cómo pudiera nuestro país, nuestros hacedores de política económica, pues tomar acciones para amortiguar ese efecto. Comencemos con el caso de lo que ocurre con la deuda de los mercados emergentes. Si vemos lo que está sucediendo en los últimos meses, pues nos damos cuenta de que efectivamente ha estado apretándose ese mercado. El mercado de deuda es el mercado donde se colocan los bonos soberanos. Por ejemplo, Argentina quiere salir al mercado de capitales, va a Wall Street, va a Londres, va a Frankfurt y ahí coloca deuda. Esa deuda pública la coloca por lo general en dólares. Desde el año 2009 se ha estado en una situación donde los países de América Latina habían podido colocar a muy bajas tasas de interés porque los Estados Unidos aplicaron una política monetaria bastante expansiva, una política monetaria de muy bajas tasas de interés. La Reserva Federal tenía tasas de interés cercanas al 0% y esto influyó a que la tasa de interés de los bonos en los Estados Unidos pues tuviera también un nivel bastante bajo. Específicamente estaba en el entorno del 1%, bonos a 10 años al 1%. Estamos hablando de unos bonos extraordinariamente con bajo retorno, lo cual hacía que muchos inversionistas entonces decidiesen ir a los países emergentes a buscar pues un mayor retorno. Eso permitió a países como Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, pues obtener financiamiento a muy bajas tasas de interés. Y esto obviamente que favoreció a los países de mercados emergentes porque podía adquirir ese financiamiento y realizar inversiones que en estos países daban un buen retorno y esas inversiones entonces a su vez pues le permitía repagar esa deuda y esto generaba un círculo virtuoso. ¿Qué ha estado sucediendo ya en los últimos 2 años? Hemos visto cómo la política monetaria en los Estados Unidos comenzó a ser un poquito más restrictiva debido a que se ve que ya la economía de los Estados Unidos es una economía que está llegando a una situación donde se ve cierta presión sobre los precios, pero además se ve también que el mercado laboral está en pleno empleo. Específicamente en el último dato del nivel de empleo en los Estados Unidos, pues se llegó a tener un nivel de 3.9%. Es decir, que estamos desde el año 2000 con el nivel más bajo desde ese año. Y eso obviamente que implica una presión sobre los salarios, una presión sobre los precios. Y ante esa situación, la Reserva Federal pues decide aumentar. Se dice que, o se prevé, se pronostica, que en lo que queda de año la Reserva Federal pudiera aumentar 2 veces más la tasa de interés, es decir, que pudiera subir en alrededor de 50 puntos básicos, que es medio punto porcentual. Y eso le pone presión sobre la tasa de interés de los bonos que emite el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Tesoro, que estuvo por varios años colocando a tasa de interés en el entorno del 1%, pues ya está colocando a tasas de interés que están por encima del 3%. Y se prevé que en las próximas semanas pudiera seguir subiendo y obviamente que esto hace que a partir de ahí pues aumente la tasa de interés de los bonos soberanos. De hecho, si nosotros entramos en la página de crédito público, la página del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, nos damos cuenta que desde enero de este año, desde enero, ha aumentado alrededor de 100 puntos básicos la tasa de interés. Ustedes saben que depende la fecha de vencimiento. Usted va a tener diferentes tasas de interés, pero en promedio uno puede pensar que ha aumentado en un punto porcentual desde enero de 2018 la tasa de interés, y principalmente en el corto plazo. La tasa que es de más largo plazo pues ha estado más estable, pero también se ha registrado un incremento. En la actualidad, por ejemplo, el bono al 2044, es decir, el bono que tiene vencimiento 2044 de República Dominicana está pagando 6.69% de interés. El bono al 2027 está pagando 5.8%. El bono al 2024 está pagando 5.21%. Y el bono al 2021, que sería el bono a 3 años, el más corto plazo, 4.4%. Usted me dirá,
mira, pero sigue siendo baja la tasa de interés. Y es verdad, la tasa de interés sigue siendo baja, no tan baja como era hace unos meses, que estaba en el entorno del 3%, 3.4%, pero ha subido. Ese es el punto. Sigue siendo baja. República Dominicana tiene todavía la oportunidad de poder hacer refinanciamiento de deuda a muy bajas tasas de interés. Hay que recordar que en el año 2001, cuando se colocaron los primeros bonos soberanos, se colocaron a 9.5% a 5 años. 9.5%. En el 2024, el bono de 2024, está a 4.97, es decir, 5%. 5%. Oigan bien, el año 2024 de vencimiento, eso es alrededor de 6 años de vencimiento, ese bono está en 6% la tasa de interés, algo menos de 6%. Cuando se colocaron los primeros bonos soberanos en el año 2001, se colocaron al 9.50%. Para que tengan una idea, lo que ha implicado la reducción de tasas de interés. Es decir, que República Dominicana todavía tiene la oportunidad de conseguir tasas de interés muy bajas. Pero lo que es importante, y es lo que estamos señalando, que ha aumentado en 100 puntos básicos la tasa de interés de corto plazo. Es la tasa de interés que va con deuda de 5 a 10 años, ha aumentado 100 puntos básicos. Ahora, otros países han también mostrado una situación que no es tan favorable como la dominicana, porque la dominicana tiene una situación fiscal donde le manda un mensaje a los inversionistas de esos bonos de que República Dominicana tiene capacidad de cumplir oportunamente esa deuda, que no tiene una situación difícil con relación a la disponibilidad de reservas internacionales y de manejo de flujos en dólares para poder hacer frente a lo que es el servicio de la deuda y puede pagar oportunamente. Eso es lo que ve Wall Street de República Dominicana. Sin embargo, hay otros países que están en una situación de crisis porque tienen un déficit público muy elevado, un déficit en cuenta corriente muy elevado. Eso significa que hay presión sobre las finanzas para poder honrar la deuda, pero hay también presión sobre el mercado cambiario para poder mantener estable el tipo de cambio. Y esto hace que entonces los inversionistas decidan deshacerse de esa deuda. De hecho, en las últimas 3 semanas han salido de los bonos de mercados emergentes, se han desprendido en alrededor de $4,000 millones los inversionistas. Y esto cobra una gran importancia, por ejemplo, para el caso de Argentina, que se ha registrado una devaluación en el último mes de 12%, pero en los últimos 12 meses la depreciación de la moneda local argentina ha sido de alrededor de 40 a 45%, es decir, una fuerte depreciación de su moneda. Y la tasa de interés del Banco Central ha subido 40%, 40% la tasa de interés, y a pesar de eso se tiene una devaluación fuerte en el último mes, 12%. Por eso el gobierno de Argentina, el gobierno del presidente Macri, está tratando de conseguir un financiamiento, una línea de crédito de más de $25,000 millones con el Fondo Monetario Internacional para tratar de enfrentar esa situación que se le ve venir de falta de disponibilidad de recursos para poder continuar honrando la deuda. Brasil también tiene una situación difícil. Brasil en un solo día, en estas últimas semanas, en un solo día se depreció el tipo de cambio alrededor de 7%, por todos los rumores que ha habido, inestabilidad política en esa economía, la economía más grande de América Latina, pues en un solo día se ha depreciado 7%. Turquía en un mes ha depreciado su moneda en casi 5%, 4.9%. Indonesia también ha depreciado su moneda. Es decir, que esos países emergentes que en algún momento fueron muy atractivos para los inversionistas internacionales, pues vemos cómo comienzan a tener problemas. Por eso la importancia de manejar bien las finanzas públicas, por eso la importancia de manejar bien las reservas internacionales netas. En el caso de la República Dominicana, se ha ido logrando disminuir el déficit público y obviamente todavía hay que hacer un esfuerzo importante para seguir disminuyéndolo, y por eso vemos como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, pues le recomiendan a las autoridades que continúen fortaleciendo la posición fiscal, es decir, que continúen reduciendo el déficit público, y esto implica
pues una ampliación de la base, porque no se puede tocar las tasas. Las tasas impositivas en la República Dominicana son relativamente altas, el ITEVIS con un 18% es alto, el impuesto sobre la renta con un 27% es alto, los impuestos selectivos también tienen tasas ya altas. Es decir, que lo que hay que hacer es ampliar la base, porque con una presión tributaria de 14 y un gasto de 17, hay un déficit de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y eso implica una acumulación de deuda continuamente. Esa acumulación de deuda hace que ya la deuda pública en la República Dominicana sea de un 51%, pero lo que se recomienda es que disminuya a un 35%, pero para esto hay que mejorar la posición fiscal, y por eso es que el Fondo del Banco Mundial le ha recomendado a las autoridades que amplíe la base. Que ampliar la base significa eliminar exenciones, o reducir las exenciones para que de esa forma se haga también más equitativo el sistema impositivo, porque no puede ser que una parte de la sociedad pague impuestos y otra parte no pague impuestos. Si se distribuye más equitativamente la carga impositiva, pudiera subir a 17 puntos porcentuales del PIB y al mismo tiempo hacer que sea una distribución más equitativa para que todo el mundo esté contribuyendo con lo que es el proceso de desarrollo nacional. Si República Dominicana hace eso, no va a tener problemas con el acceso a capitales, y a pesar de que ha aumentado, la tasa de interés va a continuar teniendo las puertas abiertas frente a lo que son todos esos grandes inversionistas que son los que adquieren la deuda que emite el gobierno de la República Dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.